Queremos estimar la pendiente de cada línea tangente en los puntos del gráfico. Comencemos estimando la pendiente de la línea tangente y x es igual a 3 negativos. Observe que x es igual a 3 negativos. Este debería ser el punto de la función. Observe cómo cuando x o la entrada es negativa 3, la salida o el valor y es aproximadamente, digamos, 3.7. Entonces, las coordenadas de este punto de tangencia son negativas 3,3.7. Y ahora dibujemos la línea tangente en este punto. La línea tangente en este punto se vería así. Eso nos ayudará a encontrar la pendiente de esta línea. Encontremos dos puntos en la línea. Entonces usaremos el punto de tangencia, este punto aquí, así como, digamos, este punto aquí. Observe cómo las coordenadas de este punto serían negativas 4,1. Y ahora hay dos formas en que podemos encontrar la pendiente de esta línea. En general, la pendiente es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Bueno, si nuestra función es en términos de x e y, podemos decir que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, que representa gráficamente el cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Más primero aproxima la pendiente usando el gráfico. Observe cómo si desea moverse de este punto a este punto en la línea, tendría que subir aproximadamente 2.7 unidades para el cambio de y es positivo 2.7. Y luego tendríamos que ir a la derecha una unidad, lo que significa que el cambio de x es positivo. Entonces, ahora sabemos que nuestra aproximación de la pendiente, m, será igual a 2.7 dividido por 1, que es igual a 2.7. Nuevamente, el 2.7 es el cambio de y el positivo es el cambio de x, entonces x es igual a 3 negativos. La pendiente de la línea tangente es m, es aproximadamente 2.7. La otra opción sería usar la fórmula de la pendiente aquí, la cantidad de y sub 2 menos y sub 1, dividida por la cantidad de x sub 2 menos x sub 1. También demostremos esto. Entonces llamaremos a estos dos y estos los únicos. Entonces, usando la fórmula, la pendiente es igual a obtener, y sub 2 menos y sub 1 sería 3.7 menos 1 dividido por x sub 2 menos x sub 1 sería negativo 3 menos negativo 4. Simplificando, obtenemos 2.7 dividido por. Esto simplifica el negativo 3 más 4, que es positivo, dándonos la misma aproximación de 2.7 para la pendiente de esta línea tangente. Ahora aproximamos la pendiente de la línea tangente en x igual a 0. En x es igual a 0, este debería ser el punto en la función. Notamos como el operador y valor es positivo 3. Entonces, las coordenadas de este punto son 0,3, y ahora dibujemos la línea tangente en este punto. La línea tangente se vería así. Y seleccionaré dos puntos en esta línea para ayudarnos a aproximar la pendiente. Entonces, de nuevo, usaremos ese punto de tangencia. También usemos este punto aquí. Observe cómo las coordenadas en este punto serían negativas 1,5. Determine la pendiente gráficamente, observe cómo moverse de este punto a este punto. Tenemos que bajar 2 unidades, lo que significa que el cambio de y es negativo 2. Y luego tendríamos que ir a la derecha una unidad, lo que significa que el cambio de x es positivo. Y por lo tanto, la aproximación de la pendiente m es igual a negativo 2 dividido por 1, lo que equivale a 2 negativos. Entonces x es igual a 0. La pendiente de la línea tangente como m es aproximadamente negativa 2. Vamos a mostrarlo también usando la fórmula de la pendiente. Ya tenemos las coordenadas de los dos puntos, así que los llamaremos unos y estos los dos. Entonces la pendiente m sería igual a 3 menos 5. Dividido por 0 menos 1 negativo. Entonces tenemos 2 negativos divididos por 1, lo que nuevamente nos da 2 negativos. Por ahora, aproximamos la pendiente en x igual a 1.8. En x es igual a 1.8. Este debería ser el punto de la función. Notamos como la salida o el valor y es aproximadamente 0.5. Entonces las coordenadas de este punto serían 1.8,0.5. Ahora sigamos y dibujemos la línea tangente en este punto. Observe cómo este punto, la línea tangente va a ser horizontal.
que deberíamos reconocer tendría una pendiente de 0. Si elegimos 2 puntos en esta línea para ayudarnos a aproximar la pendiente, avancemos y usemos el punto de tangencia así como este punto aquí y observe cómo el segundo punto tendría coordenadas 4,0.5. Observe cómo se mueve de este punto a este punto. El cambio vertical, y el cambio en Y sería 0, entonces el cambio horizontal sería 2.2. 0 dividido 2.2 es 0. ¿Cuál es la razón por la cual en X es igual a 1.8? La pendiente de la línea tangente como M es aproximadamente 0. Si queremos comprar que está usando la fórmula de la pendiente, tendríamos que la pendiente M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 como 0.5 menos 0.5. Y luego X sub 2 menos X sub 1 sería 4 menos 1.8. Simplifica, obtenemos un 0 dividido por 2.2, que es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.